Bueno, aprobación de las cuentas de 2022. Ahí no habrá problema, ¿no? Bueno, ¿no? Y además las cuentas pues vienen a demostrar la gestión que se realizó en ese 2022. Tiene informes favorables de los técnicos, no hay ningún tipo de alegaciones que se haya hecho después de la exposición pública. Dice además en la intervención que reconoce la manera meritoria en la que el remanente negativo de tesorería, aquellos 108 millones, pues se han reducido. Y lo dice el interventor, porque parece que lo decía yo y bueno, y no era verdad. No era creíble. Mala noticia para los perfiles falsos de las redes, pero bueno, es que lo dice el interventor. Que ya no estamos vigilados por la IREF, que era el ministerio, porque ya hemos saneado esa situación. Que se paga en menos de 30 días, el periodo medio de pago es inferior a lo que marca la ley de 30 días, creo que el 2022 de media está en 25. Y además hay algo curioso porque esto viene a demostrar que con voluntad política sí se pueden hacer cosas, que indica que, que hay que pagarle a Aqualia la subida del IPC porque nosotros como gobierno decidimos que no se la repercutieron al ciudadano, sino que el ayuntamiento en ese momento pues se hacía cargo de la subida. Que se puede hacer eso o se puede repercutir. Las dos cosas se pueden hacer, pero ahí está la decisión política. Hemos visto en estos días que nos han ido llegando los recibos, que hay una subida más que evidente entre agua y basura, porque se decidió repercutirla al ciudadano, que se puede hacer. Y nosotros decidimos, cuando estábamos en el gobierno, durante más de 10 años, una situación económica muchísimo peor, pues no repercutir esa subida del IPC al ciudadano, la asumió el ayuntamiento, habría y hay que pagarse la Aqualia, bueno, pero ya ahí está también el dinero de todos los saluqueños y saluqueñas cuando contribuyen con sus impuestos, pero no se lo quisimos subir y nosotros ya se lo pagaríamos a Aqualia. Esos son algunas de lo más destacado de estas cuentas que entiendo, bueno, que habrá que aprobarlo porque además sí se exige por ley. Claro. Hay una modificación presupuestaria. Tú haces alcalde, además conoce la administración. Yo en mi época, Víctor, las modificaciones presupuestarias había que justificarlas mucho. Los interventores te decían, oye, cuidado, hay una partida, a no ser que sean razones fuertes, porque si no, desvirtuamos realmente las partidas de los distintos departamentos. Este ayuntamiento hace muchas modificaciones presupuestarias, una justificada y otra menos justificada por necesidad. Eso te lo permite, eso nos desvirtúa un poco. No es desvirtuar, claro que es desvirtuar. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un presupuesto lo tienes que hacer realista. Y siempre hay que hacer alguna modificación, es evidente, pero si no lo haces realista y directamente, bueno, pues haces un presupuesto para dar una nota de prensa destacando algunos aspectos, a sabiendas que tal como acabe esa rueda de prensa vas a empezar a hacer modificaciones presupuestarias quitando un sitio de otro para hacer el presupuesto real que se necesita en la ciudad, pues claro que lo está desvirtuando. Pero a mí de esta modificación además me llama la atención varias cosas. Una modificación para 100.000 euros para, en fin, las personas que la perjudicaron la dan. La Venga, dana. Claro, venga. pues voy a adelantar mucho, ¿no? De lo que vamos a decir hoy en el Pero pleno, pero bueno, bueno, venga, ya está. pero lo adelantamos y ha tardado mucho en decidirse esto. Nosotros cuando ocurrió esto fuimos pioneros, cuando ocurrió también que hubo desperfectos en la zona de los llanos sobre todo y de la Algaida, nosotros rápidamente en menos de un mes conseguimos 100.000 euros para darle a estos agricultores que habían sufrido las pérdidas. Pero además tiene muchos problemas, no le hacen seguro, Sí, es sí, decir, que sí. tiene muchas problemáticas. Muy poco, ahora se ha tardado mucho. Fuimos pioneros y ya digo que otros municipios nos llamaban para ver cómo lo hacíamos, porque es verdad que casi era la primera vez que en la provincia se hacía esta medida. Es decir, que es una medida que ya viene copiada de nuestro gobierno. Hombre, como éramos tan malos, tan malísimos, digo, porque se copian las medidas que hacíamos. Se ha tardado muchísimo, nosotros ya te digo, menos de un mes. Bueno, si son buenas, ¿por qué no, verdad? Hombre, claro, pero no se reconoce. Pero es que es más, es que yo recuerdo que cuando nosotros la llevamos, quien hoy la da, Izquierda Unida, Carmen Álvarez, nos criticaba. Nos decía que primero era muy poco dinero, que eso había que cogerlo del fondo de contingencia que tiene el ayuntamiento, que son 300.000 euros, y que por qué no se cogía de ese fondo y se hacía mediante una modificación presupuestaria, que lo tengo grabado, ¿eh? Y que esa modificación presupuestaria, que era la 17, que era una muestra de que lo que teníamos que hacer era aprobar unos presupuestos. Entonces, si no aprobamos presupuesto y teníamos que hacer una modificación
y ese dinero no lo cogíamos del fondo de contingencia, que para eso estaba y no para otras cosas, y, eh, y le dábamos de otra partida, lo que teníamos que hacer era irnos del gobierno porque estábamos para calentar sillones, eso nos dijo. Pues bueno, pues no se coge del fondo de contingencia 300.000, es decir, se coge 100, se hace mediante una modificación presupuestaria, la nuestra fue la 17, esta es la 22, y ahora, pues entonces parece evidente que si en ese momento, 2022, no había presupuesto, había que hacer modificación y no se cogía el plan de contingencia, y en ese caso había que dejar el gobierno, se ha contestado sola. Debería entonces recapacitar sobre lo dicho, o era mentira lo que decía, o ahora ser coherente con sus palabras, y si no tiene posibilidad de presupuesto o modificación y no da 300.000 euros del fondo de contingencia a estos agricultores, tendría que dejar el gobierno como nos pedía a nosotros. El Partido Socialista lleva a pleno dos mociones, si no he leído mal, ¿no? La primera hace referencia a que se acuerde que en el Profea de 2025, aunque yo he visto la alcaldesa ya anunciar las obras. Claro, porque vio que presentamos esa moción. Fue presentar la moción, que está la fecha, y rápidamente presentó los títulos para que no tener que incluir nada de lo que dijéramos. Perdón, ¿la potestad de proponer al Profea las obras es de pleno o es de equipo de gobierno? La potestad la tiene en este caso la alcaldesa, pero no debemos olvidar que tenemos ahora mismo un pleno en el que hay 7 y 18 en la oposición. Es decir, la voz del pueblo no está en 7, está en 18. Y se debería acostumbrar Carmen Álvarez, Izquierda Unida, a negociar los asuntos y que la visión de la población sea más enriquecedora, sobre todo teniendo una minoría tan destacada como se tiene ahora mismo. Es más, esos proyectos que nosotros presentamos Sí. ya estaban consensuados cuando formamos parte del gobierno, porque en el acuerdo de gobierno teníamos que todos los fondos que vinieran y las subvenciones se dividían al 50%. Nosotros pedimos estas medidas, que eran, por ejemplo, mejoras en la Poli- Quinta de la Paz, Polideportivo. polideportivos, sobre todo para la accesibilidad. Habíamos tenido reuniones con todos los colectivos y con deportistas que tenían movilidad reducida. Nos decían que es verdad que desde que creamos la delegación, pues nos hemos dado cuenta de que todo tiene que ser transversal y ellos nos están enseñando muchísimo. Y en el polideportivo todos son escaleras y hay rampas, pero rampas que me decía, bueno, a ver si tú las subes. Imposible de subir también esas rampas. Y bueno, todo eso es lo que dijimos, bueno, pues ahora que está en el polideportivo haciendo tantísimas obras, también que sea accesible y que todo el mundo la pueda disfrutar. Y también con la Quinta de la Paz, que estuvimos allí, que unos vecinos que además tienen una enorme preocupación porque se le atasca todo, además no va a Qualia, tienen que llamar a empresas privadas, con lo que les cuesta, que además hemos hecho un informe de urbanismo antes de irnos, en el que sí tendría el ayuntamiento que ser el responsable de esos desatascos y no pagarlo a los vecinos, y que además se complica más porque hasta ahora las empresas privadas que iban allí al desatasco podían echar los residuos en la depuradora, ahora ya el ayuntamiento no los deja y eso va a incrementar muchísimo el precio que tienen que pagar los vecinos, vecinos que dicen que no, económicamente no pueden y que tienen bastantes problemas. Bueno, pues todas esas medidas, entre otras muchas, ¿no? Las teníamos pactadas. Viendo un poquito cómo sabemos que se actúa con esa maldad que le da igual a los vecinos o la obra, sino por decir, no hago lo que ustedes nos pedíais, ya nos pasaba en el gobierno, imagínate ahora que no estamos. Pues dijimos, recordamos, que es lo que dice la moción, que el acuerdo que ya hemos llegado, que se cumpla y que estos fondos también recojan estas medidas que nos habíamos comprometido, ¿no? Bueno, pues rápidamente que presentamos la moción, se presentan una serie de títulos en el que ya adelantan que no, que van a hacer otro tipo de obras. Aún están a tiempo. Es decir, que lo que se presenta en los títulos, los proyectos, estoy seguro que no están hechos porque aún hay tiempo para presentar los proyectos. ¿Y qué es lo que decimos? Bueno, pues queremos que se incluya todo este tipo de mejoras, pero sobre todo se ha hecho tan deprisa y corriendo que hay algunos de los que le dan mejoras ahí en las infraestructuras del Profea que no están de acuerdo. Y manteníamos el otro día una reunión con el AMPA y con la dirección del José Sabio, en el que primero se sienten engañados porque en aquellos fondos europeos que motivó la ruptura del pacto de 15 millones, iba 1 millón para arreglar su colegio. Un colegio que lo necesita y de verdad.
las ventanas, no cierran, pasan frío, calor, Estuvo los aquí techos. el presidente del AMPA, lo planteó. Yenbe, ¿no? Un problema enorme de electricidad en el que no pueden a veces usar los ordenadores, en el que se le apagan luz. Eso era lo que realmente necesitaban. Ahora le daban, para callarlo, ¿vale? Para callarlo, unas migajas. Pero es que ni las migajas están de acuerdo. ¿Por qué? Porque dentro de esas migajas arreglan los aseos, ¿vale? Pero eso lo puede hacer el Icodesa, que tenemos una empresa con más de 3 millones de euros que está para eso. Pero después, en vez de hacerle un comedor, que es lo que ellos quieren, que es por lo que ellos y el Albaicín creo que son los únicos centros que no tienen comedor en Sanlúcar, ahora mismo lo digo de memoria, y que si tuviera un comedor hecho tendría más opciones de que la Junta se lo hiciera, pues se lanza al Albaicín, que lo necesita, y a ellos en vez de hacerle un comedor, dentro de que le ha quitado pues 1 millón de euros, pero hacerle algo positivo, no se lo hace, y lo que él viene a decir es que le va a hacer, pues, cambiarle un salón de actos para hacerle un gimnasio, cosa que no quieren ni ellos, ni el profesor de educación física, ni les vale para nada. Entonces, como se ha hecho deprisa y corriendo para no tener en cuenta las medidas, primero que pedíamos nosotros cuando éramos parte del gobierno, pero sin escuchar tampoco a la oposición, que a día de hoy son 18 contra 7, pues ni a los que les está ofreciendo cosas están de acuerdo e incluso les lleva a tener una problemática. Porque sí, que ojalá se haga el comedor del Albaicín y también el de José Sabio para que le podamos decir a la Junta que lo hagan los dos colegios. Si solo se hace de un colegio, evidentemente habrá un colegio que se quede sin comedor y será castigado. Pero ahí viene la pregunta. Si el equipo de gobierno propone una obra que no coincide con la que el PSOE presenta en el Pleno y el Pleno aprueba estas obras, eh, el organismo superior, ¿a quién echa cuenta? Es decir, O a lo que manden ellos por el registro, y si ellos en el registro telemático que mandarán a la Diputación para las obras, pues ponen las que ellos digan, pues no eran incluidas estas obras. bien. ¿Qué ocurre? Pues que entonces 7 concejales no están oyendo la voz del pueblo porque hay 18 que no forman parte del gobierno. Y es que se tienen que acostumbrar a que ya las cosas no se pueden llevar, esto es lo que hay, lo toma o lo deja. Es que con 7 no se puede hacer eso. Falta diálogo, pero no lo tienen. Y falta reconocer que hay una minoría tan grande que todo tiene que estar consensuado. Pero no están acostumbrados ni a dialogar ni a consensuar y no entienden que es que ahora mismo están en una soledad absoluta que va a desfavorecer al pueblo. Y sobre todo, el victimismo no te vale. Porque no te va a valer decir, es que me bloquean, ¿no? Es que no dialogan. Es que no nos quiere escuchar. Es que no quiero oír la voz del resto de concejales y concejalas que conformamos también lo que han dicho los ciudadanos y ciudadanas de Sanlúcar en las elecciones. Es que con 7 frente a 18 te tienes que sentar prácticamente todos los días a negociar. Antes de entrar a la segunda moción, el otro día la alcaldesa en una entrevista concedida por la televisión Te hemos pedido también tener una entrevista por escrito. una entrevista por escrito. Claro, hombre, porque si volvemos a lo mismo, ahora mismo 7 no es la voz de todo el pleno municipal ni de la ciudad, y si la alcaldesa tiene una entrevista que me parece correcto, nosotros también queremos una entrevista ahora que se van a cumplir 2 años de gobierno. Lo hemos pedido por escrito a ella como presidenta, hemos recibido contestación y bueno, estamos a la espera. Decía la alcaldesa que ahora ellos empiezan a gobernar, porque han pasado 2 años y no han podido gobernar. Eso decía literalmente. Decía, Pues, oye, ahora es cuando nosotros podemos empezar a gobernar, porque pues si antes, antes estaba la antes no cosa, hemos podido. pues estos 2 últimos meses creo que increíblemente a una velocidad acelerada han empeorado las cosas, pero vamos, a pasos agigantados. Y lo hemos visto en 2 meses. La única playa de Andalucía, en 2 meses, digo desde que gobiernan solo, como ellos dicen que por fin gobiernan, la única playa en Andalucía que no da calidad de baño como es Bajo de Guía. Y vamos a ver que hay muchas especies que se pescan, que hombre, que queremos saber eso que pasa, de eso no se dice nada, pero ojo. Seguimos sin saber nada de la depuradora, cómo van esos acuerdos, ¿no? Cuando nosotros lo teníamos, incluso ya hablado con la Confederación. Hemos visto, como hoy mismo lo leías tú, el comité de Movisán Ahora te voy a se preguntar. queja. Hemos visto cómo el ayuntamiento dice que se están haciendo contrataciones Sí, irregulares, que no hay precaria. transparencia, que los jubilados se ponen diciendo que no se respeta lo que tenían acordado por convenio. Eh, pues todo eso, desde que gobiernan solo, ahora por fin gobiernan, pues si esto es lo que nos espera desde que gobiernan solo, miedo me da. La segunda moción que presentáis al Pleno era en fin, una propuesta de acuerdo como que se realice un proyecto de rehabilitación de la ermita de la Gaita. Sí, también estaba hablado con la hermandad.
con Gume, además, que es el hermano mayor que le mando desde aquí un abrazo. Y claro, ellos lo que dicen que lo que necesitaban era el proyecto. Hemos estado durante todo este tiempo hablando también con el parque, porque forma parte del parque, necesitamos los permisos cuando nos lo han dado. Lo que ellos dicen que incluso ellos lo pagan, pero que necesitaba la redacción del proyecto. Nuestro compromiso dentro del gobierno era que íbamos a hacer el proyecto desde la GNU, desde la Gerencia de Urbanismo, pero como todo lo que decíamos ahora es lo contrario, pues lo que le pedimos en esa moción que se le haga el proyecto para que ellos pongan el dinero y lo arreglen y una vez que ya tiene además la autorización del parque. Como tú bien has dicho, yo esta mañana he leído dos comunicados de los distintos comités. Un comité de Murizán, en donde enuncia y dice que se va a externalizar los servicios como consecuencia de cumplimiento de la ley o el artículo, la ley 7/2022, donde los reciclajes hay que cogerlo. ¿Qué opinión tienes tú de ese tema? Pues que lo veía venir. Yo cuando vi ese contrato no estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque ¿Y en era, qué se justifica ese contrato? no se justifica en nada, en una privatización encubierta. Uno tiene que ser valiente. ¿Vale más barato? No es que valga ni más barato ni más caro. Es que tú tienes que ser valiente. Es que tú tienes que decir, yo creo en lo público y defiendo lo público. O tú tienes que decir, mira, lo público no funciona y yo creo en lo privado. ¿Qué O ocurre? por lo menos otra alternativa. Pero tienes que ser valiente y decirlo. ¿Qué ocurre? Que tú lo que no puedes decir es, como estamos haciendo aquí todas las cosas. Oye, yo soy de izquierda y entonces no puedo decir que creo en lo privado, pero privatizo escondía. O yo no creo en la Semana Santa, pero voy al pregón, pero no me subo, pero me quedo abajo, pero no entro. O voy, pero no. Tú, o vas o no vas. O cree o no cree. O cree en lo privado y en lo público o no. Y ya está. Y es que tiene un problema. Y el problema es ideológico. Y cuando tú representas a un partido, ese partido tiene una base ideológica. Y si tú has defendido hasta la saciedad lo público, pues ahora estás privatizando. Y lo tienes que decir. Oye, y el ciudadano dirá bien, malo, regular, pero tú tienes que decirlo. Ahora, eso de estar privatizando por detrás, como nos pasó con la ciudad de los niños, decía 100.000 euros para arreglarla. Y cuando dijimos, no, si aquí tenemos un papel que dice que es 11.000, los otros 90.000, ¿para qué eran? Pues era para privatizarlo, para que alguien lo cogiera, lo abriera, lo arreglara. Pues se dice, mira, creemos en la privatización. Oye, yo recuerdo que se decía, Aqualia, los más malos del mundo, ahora son los mejores amigos del ayuntamiento. Ahora están ganando el doble de dinero en el ayuntamiento. El nivel de exigencia del pliego de Aqualia, yo por lo que veo en las calles y eso, ¿no? Bueno, pero yo a lo que voy, Pero bueno, se iba a quitar Aqualia, se iba a municipalizar. Al revés, se le paga más. No. Ayuda a domicilio. En un año iban a ser municipales. En esta ley, bueno, en esta legislatura no lo van a hacer. Los de Tusa, la empresa, le ha dado un dinerillo para contentarlo y para callarlo, pero lo de público ni para atrás. Oye, pues el problema que tienes de credibilidad es que cuando tú has dicho una serie de cosas, te equivocas. En esto que dicen los sindicatos, pues claro que lo quiere privatizar. Pues claro que esa es la cuestión última. La cuestión última es privatizarlo. ¿Por qué? Porque el problema que tiene el ayuntamiento y no lo quiere hacer, y nosotros antes de irnos al gobierno, otro de los aspectos que decíamos era que había que sacar las plazas, es que el ayuntamiento en una serie de años no va a tener trabajadores ni trabajadoras. ¿Y qué ocurre? Pues que va a tener muy fácil privatizar porque va a tener la excusa. Porque cuando se empiecen a jubilar y no haya gente y no haya sacado las plazas, porque evidentemente las plazas tienen un tiempo desde que saca las bases, las publica, se presenta, hace el examen, ¿vale? Como no lo haga ya, en unos años no habrá gente y dirá, ¿qué hago yo? Lo privatizo. Pues sé valiente y se dice. Para que el ciudadano después pueda saber lo que se está haciendo. Y se está aposta privatizando. Y te habla alguien que tuvimos esa ocasión. Yo te lo conté en alguna ocasión, no sé si aquí o en privado. Cuando nosotros llegamos al gobierno en 2007, Rubín, no había para pagar la luz, el agua ni las nóminas. ¿Cómo estábamos? De verdad, ¿eh? Trabajamos todo el año, todo el mes, perdón, para pagar la nómina. Después para pagar la luz y después para intentar negociar por todos lados seguridad social y hacienda. Eso era nuestro trabajo. Bueno, pues bien, a nosotros nos vino las empresas privadas y te ponían un caramelo. Porque te decían, ¿cuánto pagáis ustedes en las empresas? Imagínate, de memoria, 10 billones, ¿vale? Pues ellos te decían, mira, pues los 3 primeros años lo privatizamos, ¿vale? Y no me pagan nada. No me pagan nada. Y a partir del cuarto año
ya había pasado en la primera legislatura, tú tenías 10 millones cada año, ya te digo, cuando no teníamos para nada. Eh, en vez de 10, ya me paga un año 13, el otro 14, y me vas compensando lo que me debe, La carencia, ¿vale? Pues nosotros dijimos que no. ¿Por qué? Porque creíamos en lo público. En una situación económica evidentemente mejorada, que ya hemos empezado diciendo que ya lo dicen los informes, el privatizarlo es una decisión política de un partido de izquierda que se dice defensor de lo público. Pues está engañando. Tan simple como eso. El resto lo podemos vestir como queramos, pero está engañando. Se puede aumentar las plazas en el ayuntamiento, que hay que sacar ya, que es que hay que sacarlo. Es que hay que sacarlo. Es que, de verdad, es que dentro de nada no va a haber gente en el ayuntamiento. Vamos a sacar ya las plazas. Vamos a sacarlas ya, todas. También hablar con los grupos de la oposición. ¿Por qué? Porque en 2 años, hombre, visto la situación, es evidente que la alcaldesa no va a ser alcaldesa. En 2 años, los que lleguen, tienen también que opinar ahora del ayuntamiento que tienen que tener. Y no vale ahora sacar 3 cosas que me interesan hoy, sabiendo que se van a dejar una situación muy complicada en otros aspectos. Es decir, eso requiere de reunión de los portavoces, de reuniones de verdad para ver el futuro de esta ciudad. Que da igual el futuro, el que esté o no esté, que esta ciudad tiene que seguir funcionando. Eso es lo que decía con los fondos europeos. Pero si yo no los voy a inaugurar, si esto cuando se empiece la obra será en 2027 y cuando se acabe será a lo mejor en 2030. Pero hombre, tú tienes que trabajar pensando en el futuro de tu ciudad. Si de verdad estás aquí, porque la quieres. O el comité de empresa, la Junta de Personal, ha emitido también una nota de prensa que también he leído, referente a que no se está respetando los derechos de los jubilados del ayuntamiento. Y por otra parte, denuncia que se está haciendo contratos en precario, parciales, en la administración. Sí, ¿Qué le pasa a los jubilados? ¿Qué bueno, reclaman? pues que el convenio del ayuntamiento le da una serie de derechos a los que se jubilan y ahora no se les quiere respetar. Había un informe favorable, después, como últimamente estamos viendo que se hacen informes a la carta, se hace uno desfavorable, y después, cuando se vuelve a hacer una consulta, nos comentan ayer por un técnico que ya han quitado de la unidad de personal rápidamente, porque aquí para ser técnico o eres de la cuerda o ya sobra, pues vuelve a ser favorable. Y ellos lo que quieren es que lo lleven a pleno. Y lo que nos comentan es que la secretaria que lo tiene para llevar a pleno les comenta que la alcaldesa le ha prohibido llevar a pleno el asunto. Tiene informe favorable, tiene el comité está de acuerdo, la oposición estamos de acuerdo en que se lleve a pleno, la secretaria dice que no lo lleva porque la presidenta, en este caso, Carmen Álvarez, no quiere que lo lleve y le ha contado a los sindicatos y a los jubilados que le prohíbe llevar el asunto a pleno. Pues eso es la situación que vivimos, 7 con 18 que estamos en la oposición, pues que con 7 se está llevando esto estilo cortijo, estilo orden y mando y saltándose las leyes de una manera ¿Y increíble. Bueno, quién, nosotros y quién estamos, pone orden en el ayuntamiento para que la gente no se pues entropie? desgraciadamente, Para cuando no que se las respeta, leyes, las bueno, pues, leyes, pues tú lo estás diciendo, las leyes por los juzgados. Y pero desgraciadamente alguien tendrá que poner orden, ¿no? los juzgados, cuando, Y vamos, tenemos que ir a juzgado para pues, cumplir, para una obviedad. pues desgraciadamente, y mira que a mí esto no me gusta, porque yo lo intento por activa y por pasiva, pero desgraciadamente tendrá que ser los juzgados los que pongan orden cuando se está Entonces, flagrantemente cumpliendo qué la norma. calidad legislatura o calidad democrática tenemos en este ayuntamiento? Por lo que vemos, cero. Mira, pero si yo lo estoy diciendo a nosotros, que eso sí lo hemos tenido que llevar a juzgado, nos prohibieron votar una urgencia en el Sí, Pleno, eso era lo hemos grave. tenido que llevar a juzgado. Ahora estamos pidiendo documentación porque hay otro asunto que ha ocurrido en el Patronato de Deporte. Patronato de Deporte me nombran a mi presidente por el Pleno. Un Pleno tiene que nombrar a otro presidente. Y en vez de haberse nombrado otro presidente, porque no tienen mayoría y no quieren negociar con la oposición el llevar un asunto y decir, oye, que tenemos que nombrar presidente al que quiera, al delegado de deporte al que quiera, pero tienen que negociar directamente. El vicepresidente está actuando en nombre del presidente, que sigo siendo yo porque ningún pleno me ha quitado. Es mi nombre, firmando nómina, factura, que desconozco que se está firmando o no en mi nombre. Bueno, pues ya lo hemos llevado, lo he pasado por escrito, le he dicho, oye, que sigo siendo presidente, me han quitado la firma, todo, que yo sigo siendo presidente hasta que me quite el pleno y que venga ya o a un pleno a nombrar un presidente nuevo
o seguiré yo siendo presidente, pero que nadie puede estar actuando en nombre mía, que sigo siendo el presidente. Pues se está actuando. He pedido información y nos traen mareados. En estos 2 meses que por fin gobiernan, 2 meses llevo detrás de los papeles. He ido a secretaría, que me dice que vaya al polideportivo. Voy al polideportivo y me dice que el delegado no le deja darme los papeles, que me vaya a secretaría. Vuelvo a secretaría y me dice que no, que me vaya a la alcaldesa. La alcaldesa me dice que me vaya al delegado y no me dan un papel. ¿Dónde puede acabar esto? Pues en los juzgados. ¿Que queremos esto? No, es que llevo 2 meses pidiendo papeles, porque quiero ver quién está actuando en mi nombre, porque tú eres vicepresidente de un presidente, ¿no? No se puede ser vicepresidente si no hay un presidente. ¿De qué presidente eres? ¿Aún sigo siendo yo? ¿O se nombra otro? Por el pleno, negociando, hablando con los grupos, pidiéndole que te voten, o me tienen, o no puede actuar en, y eso es una irregularidad. Esto es ¿Y qué es lo que me preocupa? esto es gravísimo. ¿Y No, qué es lo que me preocupa? Pues claro, me preocupa que en medio hay muchos técnicos que se le piden papeles y todo el mundo mira para otro lado. Y esto es grave. Esto no es poner piedrecita en el camino, esto es que aquí hay que cumplir la ley. Aquí hay que cumplir la ley. Y lo decían ayer los sindicatos. Se está contratando a personas al 60% y eso nunca, nunca, nunca se ha hecho. Yo no recuerdo, ¿eh? Al 60% uno entra en la administración y trabaja al 100%. Hombre, conseje al 60%. Habrá cosas que abrir. La ciudad de los niños está cerrada. Habrá cosas que abrir para contratarlo al 60%. Saltándose la mesa de negociación, que es que eso es fundamental, es la representación de los trabajadores. Ellos tienen sus derechos constitucionales y es que nos estamos saltando todo. Es que yo hace 2 meses que no conozco este ayuntamiento, que no sé qué está pasando. Y hay muchos técnicos que tienen que hablar mirando para otro lado y me está preocupando. Y cuando uno ve que es tan flagrante, que además el victimismo es que no, hay que cumplir la ley, pues cuando uno ve esta situación, desgraciadamente, ¿qué es lo que te queda para defenderte? Los juzgados. ¿Qué es lo más idóneo en política? No, a mí me gusta dialogar, pero cuando no te dan cita, pero, cuando 7 deciden por 25, cuando incluso se saltan lo más básico de las normas de lo cómo funciona un pleno, solo te queda una manera de defenderte. madre mía, me sorprende conociendo la administración. Bueno, tú vas a juzgado cuando hay criterios distintos, no estás de acuerdo, pero el cumplimiento de la ley, ¿qué necesidad tengo yo de ir a juzgado si hay que cumplir la ley? Y ahí alguien tiene que resguardar la ley, ¿eh? Alguien tiene superior, en fin, alguien tiene que decir, oye, lo que usted está haciendo no es correcto. No, digo yo, no sé, porque si no al final vaya a estar todo el día en el juzgado, ¿no? Desgraciadamente, es a lo que nos están Es llevando. preocupante esto, ¿eh? Pues, y tanto, y tanto. Es muy preocupante porque esto no se puede convertir en la norma, en el que aquí se hace lo que yo quiera, saltándome las normas que me tenga que saltar, y eso es lo que hay. Y eso es lo que hay, ¿no? Hoy mismo en la nota vienen a decir eso, esas las contestaciones que dan. Le dicen los trabajadores de Mulisan, ¿no? Que algo he leído. Hombre, vamos a hablar, a negociar. Eso está Es hecho lo y que eso es hay. lo que hay. Lo pone entre comillas, pero esto El es lo eso que es hay. lo que hay con 7. Pues si tuvieran 15, qué Bueno, miedo, ¿no? hubo una crisis importante en la residencia de mayores, ¿eh? Ahí se cerró aquello con la presunta violación, en fin, una situación crítica. Independientemente de lo que está en el juzgado, un proceso para depurar responsabilidad y principalmente para cubrir los servicios de los mayores, que es lo que nos tiene que preocuparnos, ¿no? ¿En qué situación está eso? Igual, parado. Aprobamos hace justamente 1 mes una comisión de investigación que no se pone en marcha. Y no tiene sentido. Y cuando decimos, oye, y la comisión de investigación, lo dijimos en las comisiones informativas, nos dicen, bueno, es que no habéis nombrado a los miembros. Bueno, alguien nos ha dicho que había que nombrar miembros, pero además es una excusa muy mala. ¿Por qué? Porque esto no funciona así. La comisión informativa se transforma en comisión especial, por ejemplo, para los presupuestos, y cuando hay un asunto. Es decir, que ya los mismos miembros de la comisión informativa se transforma en comisión especial cuando hay un asunto como una comisión de investigación. Es decir, que los miembros ya están nombrados, que son los mismos que forman parte de la comisión especial, de la comisión informativa, donde está esa unidad que es servicios sociales, la comisión de economía y hacienda, con los miembros que tiene, se transforma en especial en ese mismo instante. Pero venga, para que no digan que es que nombramos en Semana Santa o antes de Semana Santa y no se convoca. Y dimos, bueno, igual viene ahora el pleno. Tampoco viene a pleno y no se quiere convocar la comisión de investigación.
para lo que ocurrió allí y para ver si la residencia tiene necesidades, si ocurrió porque no tenía todos los medios humanos y materiales necesarios, si se puede corregir cosas. Y no se convoca. Aquí se decide que hay que buscar a un culpable. Y si no me sale, pues que ya no se investigue más. Y se ha saltado lo que aprueba un pleno. ¿Qué es lo que nos queda? Hoy lo volveremos a reclamar. Que se convoque la comisión. Si no se convoca la comisión que ya la aprueba el pleno, ¿qué nos queda? a juzgado. Bueno, o amparo a los profesionales de competencia nacional. Allí empieza, Amparo a la secretaria y a los cuerpos nacionales, que para eso están, ¿no? pues, No están para amparar a la corporación. hombre, están para eso. Ellos de hecho no son funcionarios municipales. Nos pone el Estado para que nos controle. Y Amparo para que no se desvíe pues después del camino. suele ocurrir que nadie es competente, ¿no? Eso yo no lo llevo, eso lo lleva el otro, eso es aquel, eso es el otro, y te terminan diciendo, pues me queda un único camino. Y eso en los 2 meses que por fin gobernamos solo, ¿eh? Pues menos mal que antes estuvimos controlando algo, porque estos 2 meses, Ya conocemos la versión del equipo de gobierno, ya para ir terminando, sobre la noche que nos quedamos sin luz eléctrica. ¿Eh? ¿Tú tienes alguna diferencia en ese aspecto, el establecimiento de las medidas de seguridad establecidas? a nosotros no nos ha llamado nadie, ni a los portavoces nos han contado nada, ni nos han dicho qué es lo que ocurrió, si hubo algo o no, nada. No sabemos nada. Hombre, porque nos hemos enterado porque se ha sacado una nota, que yo desconozco las pérdidas que ha habido o no en el comercio, si ha habido algún tipo de robo o no, si ha habido gente que ha perdido, pues, lo que tiene, ¿no? En su negocio, pues porque si se va a sacar, si ha habido pérdidas, si vamos a poder sacar una ayuda en el plan de contingencia también, el fondo de contingencia para ayudar a algunos empresarios, hosteleros, no sé, que hayan tenido pérdidas por el apagón, lo desconozco. Se vio familias vulnerables que, bueno, a todos nos han enseñado que hay que tirar lo que se tenía en la nevera por las horas, que se le tenga que dar una ayuda especial para hacer la compra. Todo eso es lo que uno, dentro de las competencias municipales, yo, hombre, si había un ataque cibernético, no es que eso será Pedro Cierto. Sánchez, que lo tenga que averiguar, pero aquí a nivel local, dices tú, bueno, ¿qué le ha pasado a los míos? ¿Hay familias vulnerables que han tenido que tirar frigorífico? Bueno, una ayuda especial. ¿Ha habido comercios que han perdido? Una ayuda especial. Eso es lo que nos tenemos que ver. Había algún tipo de... pero bueno, no. Aquí se hace una rueda de prensa, ya tenemos la foto del día, pero no se tiene en cuenta la realidad, lo que tú como ayuntamiento, como alcalde puedes ayudar a tus ciudadanos. Pues te reúne con los empresarios, te reúne con los servicios sociales y le dice, oye, ¿qué ha pasado? Y entonces tú en tu granito de arena, pues echa la ayuda que puedas. Ya para terminar, Víctor, te la voy a hacer mientras que vengáis aquí, podamos estar aquí y estar en la situación. Actualmente el ayuntamiento, tú conocedor perfectamente el ayuntamiento, alcalde, conoce todos los departamentos, la estructura, la gente, los movimientos, en fin, cómo está el ayuntamiento. ¿Esta situación es sostenible en el tiempo, teniendo en cuenta que quedan 2 años? No, no, con la actitud de no diálogo, no negociación, no es sostenible. Si la estrategia es, bueno, pues voy a decir a la víctima que me ponen palo en la rueda, no, no, porque tú puedes decir, cuando negocio me dicen, no, pero con el... No, mira, hoy, por ejemplo, va un punto por urgencia, en el que es quedarte con los coches de la policía. Había un renting, cuando pasa 4 años, tú decides o lo devuelves y te compras otro, te queda con él. Bueno, pues yo he tenido que llamar a la policía, a su sindicato, para decirle, oye, ¿qué hacemos? ¿Estáis de acuerdo o no? Y vamos a votar favorablemente porque hemos tenido que negociar con la policía. Pero el que lleva el punto no habla con el resto de la oposición. Es decir, esto es lo que hay y si lo votáis bien y si no lo votáis, pues me hago la víctima que me bloquea. No, no, es que usted tiene que hablar, que usted tiene que negociar. Es que usted tiene 7 concejales de 25 y te tienes que acostumbrar a negociar. Te tienes que acostumbrar a negociar y hasta que no lo entiendas, pues van a jugar al victimismo, al no me dejan, pero que no es que no te dejen. Si es que tienes mejor situación en lo económico, mayores presupuestos. Mira, cuando yo he escuchado el otro día que decían, es que tengo 3 millones que pagar de préstamo, ¿no? Pues tiene 74. No cuente lo que tiene que pagar de préstamo. Cuenta qué hace con los 74 restantes de gastos que tiene, ¿no?
Tú tienes un presupuesto del ayuntamiento de consolidado, 78 millones consolidados y 3 de préstamos anuales, ¿no? ¿Qué hace con los 74, 75 millones? Cuéntame eso. No me cuentes lo que tiene que pagar. Cuéntame qué va a hacer con los 75 millones. Ya para terminar, ¿ha llegado el tiempo de menos abstenciones? Porque yo veo en el Pleno muchas abstenciones. Y yo las abstenciones personalmente nunca lo he entendido. O aquí estamos o no estamos. A no menos que sea de cosas de conciencia, en fin, de mi espiritualidad. Pero es que hay muchas abstenciones. ¿Qué pasa con tantas abstenciones? Mira, Cuando las abstenciones es decirle, bueno, haga usted, miro para lo que otra quiera. parte y haga lo Hombre, que a quiera. nivel, a nivel de asuntos locales hay una decisión. Nosotros, ¿qué es lo que vemos en el pleno local? Digo como PSOE, yo nunca he llevado mociones de estas de lo que nos mandan de Madrid. ¿Por qué? Porque yo creo que el Congreso pues tiene a la gente que está allí que debate eso, después la misma la debaten en la Junta de Andalucía, De la misma en la votaciones. Diputación y después nos lo mandan aquí. Todos tenemos el argumentario que nos ha mandado nuestro partido, bueno, pues yo de esa no presento. Y sinceramente, la mitad de las veces cuando vienes aquí me abstengo. ¿Por qué? Porque yo ya sé lo que tú vas a decir, tú sabes lo que voy a decir, y eso, que si, hombre, repercute en la ciudadanía, sí, pero no depende de mí. ¿Entiendes? Entonces, es que yo soy partidario de que desde el gobierno tú tienes que gobernar, evidentemente, y desde la oposición tú tienes que ir muy a lo local. Oye, si no te da para una moción, te da para una pregunta o te da para un ruego. Pero el ciudadano ve que tú estás hablando de lo tuyo. Pero claro, si yo hoy hablo de cosas que tiene que decidir el Senado, pues se escapa de mis competencias. Entonces, bueno, nosotros no las llevamos. En fin. Bueno, pues siempre nos quedamos ahí pendientes. Hasta la próxima, si te Sí, bueno, la parece. semana que viene, ¿no? La A ver semana cómo que va el viene. pleno. Vale, a ver, vamos a valorar el pleno, ¿no? Bueno, Claro. transcurrirá será muy interesante, como siempre, ¿no? Bueno, sí, está siendo interesante últimamente. Bien, bien. Oye, por cierto, yo insisto, ¿por qué no te transmite en directo ni en tu época ni ahora por Costa del Oeste? ¿Qué problema hay? Que por No, otra bueno, visión. no, Sí, pero es grabado, ¿no? Al otro día. claro, no sé qué inconveniente hay, ¿no? ¿Por qué? Si soy la voz del pueblo, que incidí mucho en nuestra vida. Pues la verdad ¿Eso es por que, qué no ha pasado nunca? pues la verdad es que no ha sido nunca algo de que nos haya reclamado muchos ciudadanos. Y es verdad que el pleno tiene una cosa, y es que no va la gente. Y desgraciadamente se interesan poquito por lo que ocurre allí. Allí van un poquito, que tú dices, vamos a hablar de tu barriada y se llegan 4 o 5 vecinos y Mm. cuando no hay unos temas estamos allí solos. Entonces, bueno, hoy en día hay, pues la gente no está tan implicada, que no es bueno, porque eso desmoviliza y también pues se informan mucho también ahora por las redes y por otro tipo de medios. Hoy lo más eficaz, yo lo he aprendido, es el WhatsApp, ¿eh? A lo mejor hoy aquí hablando ahora mismo me están viendo un número, el que sea. Ahora, cuando esto se manda por WhatsApp, Te ve más te va gente, llegando. cierto, Entonces, cierto. bueno, cada uno ya pues va Bueno, cambiando. pues hasta la próxima. Venga, pues, Gracias, Víctor. venga, Venga, hasta la hasta luego. próxima.